Estamos a 17 días de la consulta popular. Es preciso revisar algunos contenidos y algunas circunstancias en las que se produce esta consulta popular y referéndum, justamente el 21 de abril. Con nosotros Pedro Donoso, director de ICARE, Inteligencia Comunicacional, y también Mauro Andino, investigador asociado al Instituto de Investigación de la Facultad de Economía de la PUCE. Gracias a Mauro, gracias a Pedro. Y quizás podríamos empezar pidiendo una apreciación de orden general. Hay voces y señalamientos que dicen, que manifiestan que no es pertinente la consulta, que es un desperdicio de dinero, que, en fin, hace una serie de observaciones sobre la inutilidad de la consulta. Ustedes, Pedro y Mauro, ¿cómo ven la propuesta, digamos, de consultar al pueblo ecuatoriano? Muy buenas tardes, Pedro Donoso, al aire. Hola Andrés, gracias por la invitación. Un saludo a Mauro, gratísimo compartir para él con él. Creo que finalmente, digamos, esa discusión rebasaría mi rol como analista, ¿no? Es decir, yo me centro en analizar los hechos que están determinados y ya está convocada y estamos finalmente a pocas semanas de acudir a las urnas, ¿no? Creo que hay dos elementos que son fundamentales ahí entender. El primero no solo es la utilidad, o no podría ser la utilidad de la consulta en sí misma, sino la expectativa que va a generar y cuál es finalmente el efecto que puede tener el gobierno de Daniel Noboa. Ese me parece que es un tema bastante interesante de analizar. Nosotros estamos enfrentándonos a una consulta popular y un referéndum que de una u otra manera la mayoría de sus preguntas está ligada con intentar proponer soluciones, digamos, al tema de la violencia. El tema de la violencia es un tema estructural, no es un tema que se va a resolver de la noche a la mañana. Sin embargo, yo creería que el gobierno de Daniel Noboa está cometiendo el mismo error que cometió Guillermo Lasso, de generar mucha expectativa en una herramienta que no va a resolver inmediatamente los problemas finalmente de la ciudadanía, y es el problema más acuciante de acuerdo a todos los estudios de opinión. Creo que manejar esa expectativa le va a costar finalmente al gobierno, pero además, y el segundo elemento que quiere poner sobre la mesa, es lo que significa la consulta de cara a las elecciones de febrero. Yo he sostenido que la consulta popular puede ser una especie de primaria, ¿no es cierto?, con referencia a las elecciones presidenciales de febrero del 2025, porque va a ordenar o a desordenar de una u otra manera el tablero político. Noboa ha tenido una gran ventaja, que no hay una clara oposición a su gobierno. Yo creo que post consulta o incluso durante el proceso de la campaña se va a visualizar con mucha más claridad antagonistas, digamos, de la dinámica del poder y con respecto finalmente a efectos de lo que venga en febrero. Gracias a Pedro Donoso. Traslado inmediatamente la palabra a Mauro Andino. Mauro, su apreciación del tema planteado. Andrés, muy buenas tardes, un saludo cordial para usted y por supuesto para Pedro, qué grato poder compartir con él. Solo una precisión, Andrés, no soy investigador de la Universidad Católica, así que eso solo para las actas, para no generar ningún tipo de confusión al respecto. Bueno, respecto del planteamiento, Andrés, yo creo que la consulta popular, la gente debe entenderla como una herramienta de democracia directa que al menos desde el punto de vista teórico debe servir para que la propia ciudadanía tome decisiones que salten o evadan los procedimientos institucionales ordinarios. En palabras más simples, una consulta popular o un referéndum debería servir en la práctica para que directamente el pueblo ecuatoriano pueda hacer lo que en su momento la Asamblea no ha podido. Un ejemplo claro, que se pronuncia a favor de modificar determinados cuerpos normativos, llámese Código Orgánico Integral Penal, llámese Ley de Extinción de Dominio, y que esto se publique directamente en el registro oficial sin la necesidad de que esto pase por el procedimiento parlamentario ordinario o habitual, tal como lo conocemos. El asunto es que esta esencia de una consulta popular o de un referéndum, que es evitar estos procesos burocráticos, políticos, deliberativos a la interna de las instituciones, no se está usando, porque si es que usted revisa, Andrés, y si la gente que nos está escuchando leen el contenido de 6 de las 11 preguntas, se darán cuenta que esas 6 de las 11 preguntas, que son solo de consulta popular, que obedecen a reformas de leyes,
6 de esas preguntas tienen que necesariamente pasar por la Asamblea Nacional. Es más, 5 de esas 6 necesitan leyes y una de esas preguntas, una sexta por llamarlo de alguna manera, ni siquiera incorpora un anexo, sino que únicamente tiene considerandos, y me refiero específicamente a la pregunta 1 de consulta popular que se encuentra en el casillero F. De ahí las siguientes, casillero G, casillero H, casillero I, J y K. Estas preguntas necesariamente requieren proyectos de ley. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, bueno, si es que al final del día el proponente, que es el presidente Noboa, va a terminar enviando proyectos de ley para que a su vez tengan que ser tramitados y aprobados en un plazo de 60 días, tal como proponen el anexo, por parte de la Asamblea Nacional, ¿para qué planteas estas preguntas en una consulta si lo mejor habría sido enviar directamente los proyectos a la Asamblea y te obviabas esas interrogantes en la consulta popular? Entonces creo que de entrada hay un error de concepto, de uso de la herramienta como tal, como mecanismo de democracia directa. Luego ya en el fondo, solo para terminar esta parte, creo que coincido en una valoración que hacía Pedro. Creo que se pueden generar demasiadas expectativas, una sobredemanda respecto de la utilidad real y del efecto concreto que pueden tener estas reformas legislativas y ya las 5 preguntas que son enmiendas constitucionales, sobre todo en materia de seguridad, porque la gente tiende a creer que únicamente endureciendo penas, que únicamente con la militarización del Estado o con la creación de nuevos tipos penales se puede solucionar un tema que tiene causas estructurales y que por un lado hay que apuntalar al fortalecimiento de los aparatos represivos del Estado, pero también de otra parte necesita fortalecerse la política pública en el campo social, educación, salud, empleo, etcétera. Gracias a Mauro Undino. Vamos con Pedro Donoso, sin perjuicio de que comente lo que acabamos de escuchar. El siguiente punto es las preguntas. ¿Son pertinentes? ¿Son las que conviene? Podían hacer otras naturalmente, pero ¿qué pasa con las preguntas, Pedro, por favor? Gracias, Andrés. Es como complicado el determinar la conveniencia o no, digamos, para los que hacemos análisis, o por lo menos para nosotros que utilizamos una metodología descriptiva de los hechos, bajando unos niveles de subjetividad. Ahí la gran pregunta, ¿le conviene a quién? ¿A quién convendría finalmente, no? Porque el Ecuador a la larga tiene multivisiones finalmente, no tiene distintas maneras de ver las cosas. Los problemas estructurales no se van a resolver con la consulta popular, finalmente eso está dicho, eso es incluso un hecho, ¿no es cierto? La reforma normativa no va a modificar tampoco en el corto plazo o el mediano plazo el problema de inseguridad, el problema de empleo, etcétera, 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 ¿no? Ahí, digamos, yo creo que dos elementos, si es que intento contestar la pregunta de si le convendría al presidente Noboa o al gobierno en sí mismo, ¿no es cierto? Y la primera es con referencia a lo que decía Mauro. ¿Para qué hacer la consulta si es que eso deriva finalmente en proyectos de ley, ¿no es cierto? ¿Y por qué no hacerlo directo? Y lo lanzo como hipótesis. Capaz que se va a hacer el gancho para que Noboa llame a votar por su lista de asambleístas en febrero, ¿no es cierto? Y pueda decir, para consolidar los alcances finalmente o, digamos, qué sé yo, mejorar finalmente las leyes derivadas de la consulta, ¿no es cierto? Voten por mi lista, ¿no? Cierto es que finalmente los anexos te determinan un tiempo de 60 días, pero de una u otra manera para mejorar esas leyes o para lograr gobernabilidad, creo que ese puede ser el gancho con respecto finalmente a febrero. Es que yo creo que no podemos entender abril si no regresamos a ver a febrero, me parece que es como fundamental. Y lo segundo, creo que de una u otra manera Noboa también se queda ausente de la disputa que estamos viendo en el Ecuador. Y la disputa que estamos viendo en el Ecuador, como siempre, históricamente, desde que somos república, es la disputa política por la justicia. En eso, de una u otra manera, creo que Noboa se quedó corto en, digamos, plantear este tipo de preguntas, ¿verdad?, para reestructurar el sistema de justicia. Si bien, digamos, crea o intenta crear estos juzgados especializados en materia constitucional, no toca el tema del Consejo de la Judicatura, es decir, no logra, digamos, ser un jugador relevante en la disputa finalmente de la justicia. Ahora, estamos viendo, y esto igual
lo lanzo como hipótesis, estamos viendo que Noboa también empieza a jugar el juego político, ¿no es cierto?, de regresar a ver a otras funciones del Estado, ¿no? Ahí, digamos, estos no son hechos comprobados, pero de una u otra manera parecería ser que el gobierno tiene interés, por ejemplo, en cooptar el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces, creo que ese es de una u otra manera lo importante y de una u otra manera también visualizar con los lentes políticos, ¿no es cierto?, la importancia finalmente para la gobernabilidad de parte de esta consulta. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos nuevamente con Mauro. Mauro, este elemento que ha formulado Pedro me parece interesante desglosar, analizar y comentar, y es que el presidente Daniel Noboa ve abril estamos en abril con miras a febrero, digamos, la consulta con miras a febrero. Si es tan amable, Mauro Andino. Yo sí considero, Andrés, que la consulta popular va a ser una especie de termómetro político para medir el músculo y el capital social electoral que tiene en estos momentos Daniel Noboa. Yo creo que él más bien está utilizando esta herramienta de los mecanismos constitucionales como son una consulta popular y un referéndum para tratar de consolidar su plataforma de cara a las elecciones de febrero, sobre todo apuntalando con temas que uno podría decir son verdades de perogrullo, es decir, son preguntas cuyas respuestas podrían considerarse por demás obvias, pero como son parte del debate y del fragor político, aunque a veces sean temas cuya respuesta podría ser, entre comillas, por demás obvia, en política ese escenario nunca está absolutamente predeterminado, sino recordemos lo que le pasó en su momento a Guillermo Lasso, cuando preguntó cuestiones relativas a seguridad y donde la mayoría de analistas, de actores políticos, los mismos medios de comunicación veían casi que imposible que esa consulta popular impulsada por Guillermo Lasso pierda, porque eran casi que interrogantes que uno podía decir, no, pues la gente cómo va a rechazar o cómo va a negar eso. El tema es que una consulta popular y un referéndum al final del día no se define por el contenido, y esto es triste de reconocerlo, y es crudo decirlo, pero al final del día no se define por el contenido de lo que propone, el que impulsa, sino que se define por el momento y por la coyuntura política que vive el proponente. Si el proponente tiene mucho músculo político, probablemente tenga muchas más posibilidades de ganar, pero si el que propone está con una pendiente hacia la baja, o está estable, o aún está escalando, subiendo electoralmente, lo más probable es que gane, o por el contrario, que pierda. Tristemente la gente no vota por el contenido de las preguntas, sino que vota en función de quien lo propone. Y de ahí yo diría que una pregunta que a mí en lo personal sí me parece importante es la de la justicia especializada en materia constitucional. La pregunta que está en el casillero C, que viene a ser la pregunta 2 del paquete de las que son enmienda constitucional. Las preguntas que a mí, en cambio, sí me preocupan desde lo personal, básicamente es la relacionada al contrato por horas en materia laboral. Yo sí creo que esa es regresiva en materia de derechos humanos y que esa de derechos laborales, y que esa no es la vía, por ejemplo, para generar fuentes de empleo, sino que al contrario, lo que va a hacer es que migre masivamente la mano de obra que tiene contrato a tiempo indefinido hacia contratos informales que se van a legalizar o constitucionalizar bajo la figura del contrato por hora. Pero, reitero, creo que al final del día la gente no va a enfocarse tanto sobre el contenido, sino sobre la base de quién lo propone. Gracias, Mauro. Vamos nuevamente con Pedro. Pedro, su apreciación que la refirió hace unos pocos instantes en el sentido de que se convierten en una especie de primarias. ¿Cuáles son los elementos que le permiten establecer ese criterio? Por favor. Primero, Andrés, el orden del tablero que es tan sui generis, ¿no? Es decir, por ejemplo, a diferencia de la consulta popular convocada por Guillermo Lasso, los partidos o movimientos sociales inscritos para hacer campaña, ¿no es cierto?, se dividen en tres. Tres por el sí, ¿no es cierto? Creo, Avanza y el Movimiento Amigo son movimientos políticos inscritos para hacer campaña por el sí en la totalidad de las preguntas. Un solo movimiento inscrito para hacer campaña por el no en todas las preguntas, que es el movimiento Pachacutic, y varios otros movimientos que están inscritos para hacer campaña por el no o por el sí en, ciertas preguntas.
¿no? Y eso es bastante interesante de regresar a ver finalmente, ¿no? Es decir, hay movimientos que de una u otra manera están diciendo no me quiero poner a la consulta de un gobierno que tiene altas cifras de valoración de gestión positiva y yo quiero solo apuntalar, campaña por el no en preguntas que tienen una bandera histórica ideológica, digamos. Por ejemplo, el tema de el trabajo por horas, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que estamos haciendo una consulta popular a 10 meses de un proceso eleccionario de presidente, digamos, y asambleístas. De una u otra manera, eso te plantea y te dice cómo va a estar desordenado u ordenado el tablero electoral, sobre todo con las ausencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo es tan importante ver quiénes están inscritos por la campaña, sino quiénes no están inscritos. Y es la primera vez que la Revolución Ciudadana, por ejemplo, no se inscribe para hacer una campaña, ¿no? Una cosa sui generis. El Partido Social Cristiano tampoco. Entonces, de una u otra manera, lo que nosotros sostenemos como hipótesis es que de cara finalmente a los resultados, incluso la misma campaña y el desarrollo de esta campaña, vamos a recién ver quién puede ser la construcción de un antagonista sostenido al gobierno de Daniel Noboa, y ahí estamos viendo que uno de los líderes más visibles es Leonidas Issa, ¿no es cierto?, abanderado de la bandera obviamente de la CONAIE, pero con el respaldo finalmente de Pachacutic, ¿no? Es decir, ya empieza, a tener coherencia ideológica la CONAIE con Pachacutic, y eso puede determinar finalmente de cara, como le planteo, a febrero, ¿no? Hay una cosa interesante que dijo Mauro que me gustaría referir. Empíricamente, si bien es cierto, ¿no es cierto?, las consultas populares han sido termómetros de valoración finalmente, o referéndums de valoración de un presidente, hoy las cifras, digamos, nos están diciendo otra cosa que podría ser interesante de cara a los resultados de la consulta popular. ¿Qué nos estás diciendo? A diferencia de, por ejemplo, la encuesta de perfiles de opinión de finales de enero, que decía que las preguntas tienen más de un 90% de intención de voto por el sí, hoy, de acuerdo al estudio de percepción de perfiles de opinión de inicios de marzo, nos dice que hay un 21.53% que votará sí en todas las preguntas, un 5.47% que votará no en todas las preguntas, pero de repente aparece este 56% que dice voy a votar dependiendo del texto de la pregunta. Es decir, podríamos nosotros estar enfrentándonos a un escenario distinto en donde la ciudadanía quizás no lea la pregunta, pero sea mucho más perceptiva a las distintas campañas, ¿cierto? Y pueda votar no y sí en distintas preguntas. Y finalmente, esto que relata Mauro, que es cierto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la valoración de gestión de un presidente o de un convocante, pueda, digamos, ser distinto. Y el último punto, con respecto, digamos, también al desorden u orden del tablero político, que no solo tiene que ver con el tablero político electoral, sino con el tablero político en general, va a ser muy interesante ver cómo la campaña se desarrolla no solo entre el gobierno y sus supuestos opositores, sino donde hay otros actores. Por ejemplo, la pregunta del trabajo por horas va a activar el clivaje de trabajadores y empleadores. Es altamente probable, ¿no es cierto?, que esa sea una campaña que se dé del lado del convocante, es decir, que no solo sea el gobierno el que apoye en sí, sino que haya un clivaje en donde se disputen finalmente las visiones de sindicatos y empresas, ¿no es cierto?, empleadores, y eso pueda también desordenar el tablero político, no solo el tablero electoral. Ahora, Pedro, simplemente para precisar, usted advierte que va a haber campaña, cree que va a haber campaña, ya estamos a 17 días y la posibilidad de explicar el contenido de las preguntas, de provocar debate, controversia, ya va a ser muy escaso, me parece. Totalmente. Hay que diferenciar, una cosa es la campaña y otra cosa es la explicación de las preguntas. Yo creo que va a haber mucha campaña, poca explicación de las preguntas. Quizás lo que más le conviene al gobierno es que no haya una campaña muy desarrollada, ¿no? De acuerdo finalmente a la caída, por ejemplo, de valoración de gestión, utilizo otra vez perfiles de opinión de 11 puntos de Noboa, lo más rápido que se desarrolle finalmente las elecciones de consulta popular serán más convenientes al gobierno, pero ya empezamos a ver la campaña, ¿no? Es decir, esta vocería activa de Leonidas Issa, esta vocería activa en territorio entregando obras del gobierno nacional, eso yo lo entendería como campaña, alejado finalmente de la explicación de las preguntas, evidentemente. Gracias, Pedro. Mauro, esta sensación, esta apreciación, más bien dicho, de Pedro, en el sentido de que no asumieron posiciones los partidos, los movimientos, un poco por el temor de no hacerse cargo de la derrota ni hacerse cargo de la victoria. Por favor, Mauro. Yo creo que en el campo de la política institucional es evidente que no existe una oposición seriamente articulada, orgánica en contra del gobierno de Daniel Noboa. Y me refiero a la política institucional básicamente a aquellos bloques
partidarios que tienen representación parlamentaria en la Asamblea. La Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, pero por ejemplo la Revolución Ciudadana en específico, creo que no ha tenido un papel protagónico en términos de decir nosotros somos oposición política frontal al gobierno de Daniel Noboa y planteamos estas otras alternativas en materia legislativa, en materia normativa o en el ámbito de política pública, sino que más bien ha existido esta suerte de cuidarme un poco por parte de los distintos bloques, los socialcristianos, la Revolución Ciudadana y otros bloques minoritarios, en el sentido de no exponerse un poco, para utilizar un argot futbolístico. No salgo a presionar arriba, sino que aguanto un poco detrás de la media cancha para esperar a ver qué error comete el adversario, porque sé que el adversario tiene en este momento mayores capacidades o mayores atributos, más músculo para hacerme daño en ese juego, en ese campo de disputa. Y creo que bajo esa lógica han jugado varios bloques parlamentarios y las organizaciones políticas. Creo que en este momento la única organización social que le está haciendo frente es la CONAIE, y en este caso con Pachacuti, a través de lo que se ha dicho aquí, a través de Leonidas Issa, para tratar de posicionar este discurso del antagónico, del antagonista del gobierno, cuando ellos claramente han dicho que van a promover el no en las 11 preguntas. No sé si esto les alcance, pero en términos estratégicos puede ser interesante, porque aunque pierdan, me parece que si es que con el paso de los meses sufre un desgaste el gobierno de Daniel Noboa, eso también podría ser capitalizado por el único que en su momento podría decir: yo sí le hice una oposición frontal, yo sí planteé otras alternativas, o yo sí estuve en contra de esa consulta popular porque sabía que esa no era la alternativa o la solución real a los problemas estructurales de la criminalidad. En cambio, aquellos que de alguna manera se mantengan ambiguos o ambivalentes en términos políticos estratégicos no van a capitalizar ningún éxito, ningún rédito si es que se aprueban algunas de las preguntas que ellos apoyen, porque Daniel Noboa no va a ser pues generoso en salir a decir agradezco a los que sí apoyaron en estas preguntas. No, el triunfo de esas preguntas, independientemente de que hayan apoyado o no parcialmente algunas organizaciones políticas, al final del día será el triunfo del proponente, del Ejecutivo, y en este caso del presidente de la República, Daniel Noboa. Entonces creo que ahí también podría existir el riesgo de una suerte de damnificados políticos, que al final del día puedan perder más que lo que puedan ganar en términos de lo que están calculando en este momento. Y sobre el tema de la campaña, usted advierte que no hay tiempo ni condiciones para una campaña de las clásicas, tradicionales. No va a haber campaña propiamente, Mauro. Una campaña de recorridos, de puerta a puerta, de discursos, muy complicado. Es, por no decirlo, imposible, Andrés. La elección es del 21 de abril, el 19 ya se cierra la campaña en términos formales. Usted no tiene propiamente actores políticos que aspiren a un cargo de elección popular, porque no es del escenario, sino que son 11 preguntas. Agréguele la complejidad también de cada uno de los temas, los anexos que incorporan cada una de estas interrogantes. 5 preguntas buscan modificar la Constitución, 6 preguntas son de consulta popular, buscan hacer reformas al COIB, a la Ley de Extinción de Dominio. Es complejo. Lo que yo sí creo, y en esto también coincido con algo que mencionó Pedro, es que hay temas puntuales como el contrato por horas en el que sí me parece se pueden partir las aguas. Y ahí sí pueden existir dos visiones absolutamente contrapuestas. Aquellos que promueven el contrato por horas como una herramienta desde esa visión para generar fuentes de empleo, y quienes, como en mi caso, yo ahí sí me incluyo abiertamente, lo digo con total frontalidad, nos oponemos al contrato por horas porque creemos que no es la figura o la herramienta más adecuada para generar empleo, sino que hay otras políticas públicas, como acceder a crédito productivo, como refinanciar el tema de las deudas, con la banca privada, con la banca pública, el apoyo a los medianos y pequeños empresarios, en fin, otras cuestiones que en otro momento y en otro debate serían necesario incorporarlas, pero difícilmente alcanzaré el tiempo para poder desagregar
y ser lo suficientemente pedagógicos como para explicar el contenido de las 11 preguntas, porque ni el tiempo ni los espacios darán abasto. Gracias a Mauro. Vamos a cerrar este diálogo y quiero dar la oportunidad a nuestros invitados para una intervención final. Es una consulta que no provoca, que no genera entusiasmos naturalmente, tal como ustedes han referido. La implementación tendrá una serie de circunstancias poco claras. Podría uno pensar que es con miras a las elecciones de febrero, como se ha dicho insistentemente, pero bueno, ustedes tendrán mayores elementos y reflexiones. Pedro, por favor, con usted terminamos y luego vamos con Mauro. Adelante. Gracias, Andrés. Yo creo que finalmente, de acuerdo a lo que nos dicen las cifras de perfiles de opinión de finales de enero, ¿cierto? Esta consulta, a diferencia, por ejemplo, de la de Guillermo Lasso, ha generado muchísima tensión. De acuerdo a las cifras de esta encuestadora, 74.60% de la gente conoce que va a haber una consulta popular y un 60.9% lo calificó como útil a la consulta popular. Estoy hablando de enero finalmente, ¿no? Habrá que ver cómo quedan estas cifras, sobre todo con relación a lo que sucedió, digamos, este feriado. Me refiero a los hechos de violencia, porque de una u otra manera están ligadas las dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, de una u otra manera, creo que ese sí puede, digamos, como generar una tensión, etcétera, más aún cuando de una u otra manera el gobierno está utilizando una estética narrativa bastante militar finalmente, ¿no? Y está, yo creo, tomando al miedo, ¿no es cierto?, como herramienta fundamental para plantear la necesidad de ganar esta consulta. Yo sigo sosteniendo que los resultados determinarán, o no determinarán, pero podrían decirnos de una u otra manera cómo queda, ¿no es cierto?, el escenario político de lo que le resta, digamos, de tiempo al gobierno y de cara finalmente al 2025. Muchísimas gracias, Pedro. Mauro Andino, por favor, con usted concluimos. Yo haría más bien un llamado a la ciudadanía, Andrés, no hay peor lucha que la que no se intenta, que trate de leer el contenido de las preguntas, que lea los anexos. La papeleta está subida en la página web del Consejo Nacional Electoral. Creo que es importante abonar a un voto informado, que se cumplan con los principios de deliberación democrática, de discusión. Creo que ahí hay temas que son necesarios discutirlos y que no pueden pasar pues únicamente por un sí o por un no, que es lo que históricamente ha ocurrido en función de quién propone esa consulta popular o ese referéndum. Sí va a marcar la cancha de las elecciones de febrero. Creo que van a existir probablemente ganadores en este sentido desde el Ejecutivo, si es que logra pasar, si es que logra aprobar el contenido de sus preguntas, y evidentemente pueden existir damnificados principalmente desde aquellos sectores que no han tenido la suficiente consistencia como para plantear alternativas y hacer una serie de propuestas que interpreten las distintas demandas reales, verdaderas de la ciudadanía. Yo creo que este va a ser un termómetro interesante, va a marcar la cancha política y veamos al final del día qué es lo que termina sucediendo. Pero repito, creo que la gente sí tiene que involucrarse un poquito más y ojalá exista el tiempo necesario como para poder discutir sobre algunas cuestiones que son supremamente importantes y que están incorporadas en esta consulta, como el contrato por hora. Perfecto, señores, muchísimas gracias. Ha sido Pedro Donoso y Mauro Andino que han estado en los micrófonos de Radio Quito y Platinum esta tarde para comentar algunos elementos en torno a la consulta popular y referéndum que se va a concretar el próximo 21 de abril, el próximo domingo 21 de abril. De este modo damos por concluido este panel, esta presencia de nuestros invitados para comentar el tema planteado. En un instante retornamos, pero antes identificamos la emisora.